¿verdad? No vamos a alzar mucho la voz. Entonces, que el Señor les bendiga y pues entramos de lleno al tema. Recuérdense que estamos estudiando la línea de tiempo de cómo va a pasar el tiempo del día del Señor, ¿verdad? La venida del Señor no es un solo acontecimiento, sino la venida del Señor está dividida en muchos acontecimientos. Y lo que estamos estudiando específicamente ahorita es el inicio de dolores, ¿verdad? Para los que han estado, inicio de dolores. Después del inicio de dolores en nuestro esquema, pues vienen los 40 días, ¿verdad? De la administración de los resucitados, pero eso será tema siguiente. Ahorita lo que nos interesa es el inicio de dolores. Antes de la tribulación, los días pretribulacionarios, cómo va a estar la sociedad, cómo va a estar la iglesia. Y pues estudiamos el viernes pasado cómo iba a estar la sociedad. El Señor Jesús dijo que en los días que precederían a su venida, iban a ser, la sociedad iba a ser como la sociedad de Lot y como la sociedad de Noé, ¿verdad? Y eso fue lo que estuvimos estudiando. ¿Cómo era la sociedad de Lot? ¿Cómo era la sociedad de Noé? Vimos varias figuras ahí, ¿verdad? En donde está la iglesia esposa que será arrebatada, donde está la sociedad que se va a quedar. Ahí vimos cómo está la sociedad. Hoy vamos a ver cómo va a estar la iglesia en esos días. Y para eso le pido que me acompañe a 2 de Tesalonicenses 2:2. Gloria a Dios. 2 de Tesalonicenses. Hermanita, si se pudiera apagar la luz amarilla, como la vez pasada, estaría bien. Es cierto, gracias, hermano. Es la del medio, mi amor. Sí, porque justo se ve. Justo ahí. Ahí ya. Está mejor así. Okay. Gracias. No, usted, hermano. A ver, 2 de Tesalonicenses 2:2. Dice la palabra: no dejéis, si quieren desde el 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es el episinagoge, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hoy quiero que hablemos mucho de eso. Va a haber iglesia que se va a dejar mover de su modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y vamos a ver entonces cómo iniciamos aquí. Véngase conmigo a Joel 2:1. Y creo que lo más importante de esta noche, hermanos, es cómo deberíamos estar usted y yo. Porque ya vimos el viernes pasado cómo va a estar la sociedad. Pero creo que lo más importante hoy es cómo vamos a estar usted y yo, y ese es el estudio de la noche, cómo va a estar la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, es algo que va a ser muy atacado. La forma en la que pensamos va a ser cautivada, los sentidos van a ser cautivados en el tiempo final. Mire lo que dice Joel 2:1. Y para mí esto es lo más importante del tema de esta noche, que dice la Biblia: tocad trompeta en Sión. Yo le pregunto, ¿qué es Sión, hermanos? Tenemos que tener claro que usted y yo somos habitantes de Sión. Donde usted habita hoy espiritualmente se llama Sión. El apóstol Pablo dice en Hebreos, si no estoy mal es en Hebreos 12, dice: vosotros no os habéis acercado al monte Sinaí. Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la congregación de los santos. Usted y yo, el día que recibimos a Jesús como Salvador, nos acercamos al monte de Sión y somos moradores de Sión. Nosotros nos acercamos a un lugar espiritual en donde está Dios, el juez justo, Jesucristo, nuestro Salvador. Está la nube de testigos, los espíritus de los justos hechos perfectos, están milladas de ángeles. Usted y yo no estamos solos, para que nadie nunca se sienta solo, ¿verdad? Usted está rodeado de un mundo espiritual poderoso y que además se mueve a nuestro favor. Y eso es Sión, el apóstol Pablo lo dice. Nosotros no nos acercamos al monte que se podía palpar, a la oscuridad, a las tinieblas. Acuérdese que el monte Sinaí en su momento causó mucho miedo y temor, que dice que los que estaban alrededor no querían oír lo que se les hablaba.
pero nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. Usted y yo somos habitantes de Sión. Así que cada vez que usted vea la palabra Sión, esa es su casa, su morada, es nuestra morada, el monte de Sión. Pero miren lo que dice el profeta Joel. Y Joel es muy... Bueno, de hecho, Joel, cuando se habla de los tiempos finales, es el profeta que menciona el apóstol Pedro. Yo creo que a Joel hay que estudiarlo, porque cuando el apóstol Pedro se le anuncia el inicio del tiempo final en Hebreos 2, él dice, como está escrito por el profeta Joel. O sea que a Joel se le revelaron los tiempos que usted y yo estamos viviendo, y por eso vale la pena estudiar Joel, como todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Pero hay que ponerle el ojo a Joel. Mire lo que dice 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Yo quiero decirle que el día de Jehová no es lo que usted y yo esperamos, porque el día de Jehová es un día de ira, es grande y temible. Y tampoco esperamos al Señor como un ladrón en la noche, ¿verdad? Por ahí he oído decir que esperamos al Señor como un ladrón. Creo que hasta hay un coro de eso. Y no, nosotros no esperamos al Señor como un ladrón, hermano. El ladrón nadie sabe a qué hora va a llegar y llega para robar, para destruir. Nosotros no esperamos a Cristo como un ladrón, lo esperamos como un esposo, una esposa preparada que está esperando el día en que venga su esposo. Pero tampoco esperamos el día de Jehová, que es el día de venganza. Nosotros estamos en el año favorable del Señor. Y por eso estos estudios, porque nos estamos preparando, porque queremos estar listos para su venida. Y para estar listos hay que saber qué es lo que él espera de la novia, qué le gusta, qué espera que tengamos usted y yo. De hecho, él lo dijo, cuando el Hijo del Hombre regresare, hallará fe en la tierra. O sea que algo que él espera encontrar en nosotros es fe, hermanos. Y bueno, el Señor dice, suena la trompeta en Sión. Y eso es lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo a la iglesia cómo van a ser esos días que precederán a su venida. Hay que sonar la trompeta. Yo no estoy en contra del evangelismo, al contrario. Yo, como les dije la vez pasada, amamos las almas. De hecho, mañana hay un desayuno evangelístico aquí. Estamos invitando por cada hermana de la iglesia, una hermana que no es convertida, que no conoce a Cristo. Las hermanas están invirtiendo en las almas. Agarramos un restaurante bonito para poner ahí a las hermanas y que puedan escuchar la palabra con comodidad. Amamos las almas, pero si hay algo importante en este tiempo final es que la iglesia despierte, que la iglesia que está hoy, que ya conoce al Señor, que ya le sirve, que ya va a una iglesia, que nosotros podamos despertar, hermanos, y levantarnos en el nombre del Señor, porque en estos días pretribulacionarios se define en dónde vas a estar, si vas a estar en la eternidad con Él o si vas a pasar un tiempo de tribulación y te vas a perder el galardón más grande que es ser su esposa. Segunda Tesalonicenses 2:3. Regresemos, que ahí estamos. ¿Qué pasa a los que no están sonando la trompeta en Sión? 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera. Ya vimos que no cambien tu modo de pensar, que no se turbe tu espíritu. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, ¿verdad? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver en la iglesia? La apostasía, hermanos. En la iglesia, hoy estamos estudiando cómo va a estar la iglesia. Y una de las primeras cosas que vamos a ver es una apostasía, cual nunca hemos visto antes, hermano, ni veremos. Aquí vamos a ver una apostasía universal. Y quiero que me acompañe para empezar a estudiar esto a Malaquías 4:5. Pues como es una noche de estudio, vamos a tener muchos pasajes. Mire conmigo Malaquías 4:5. Dice la palabra, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, ¿cómo va a estar la sociedad? Como en los días de Lot y de Noé. ¿Cómo va a estar la iglesia? Como en los días de Elías. Si el Señor va a mandar el espíritu de Elías
hay que estudiar cómo fueron los días de Elías, qué pasó en esos días de Elías, qué se movió en el tiempo de Elías, porque así como fue en los días de Elías, mandará el Señor una vez más el espíritu de Elías. ¿Qué podemos ver de los días de Elías? Bueno, en primer lugar, el que gobernaba Israel en ese tiempo era el rey Acab. ¿Usted se recuerda? El rey Acab era el que estaba al frente del pueblo de Israel. Y Acab tiene una característica, y es que él era el octavo rey de Israel. Si usted se recuerda, Acab se había unido en matrimonio. ¿A quién, hermanos? A Jezabel. Usted sabe que ellos tenían prohibido eso. Ella era hija de un sacerdote que adoraba los Baales. O sea, él no tenía de ninguna manera permitido unirse en matrimonio a esa mujer. Sin embargo, él se casó con Jezabel, y no solo se casó con ella, sino que le rindió poder a ella, porque aunque él era el rey, si alguien gobernaba y si alguien ejercía autoridad en Israel, era Jezabel. Entonces, ¿qué había ahí? Había una situación religiosa y política unida, y usted sabe que eso es abominación. La iglesia no tiene por qué tener relación con lo político, pero aquí había una situación religiosa, política, pagana. Ellos se unieron. Esta es una unión pagana, para que nos quede claro que no todas las uniones son de Dios. Por ahí pulula mucho que todas las iglesias debemos unirnos porque todos debemos estar juntos, no importa el nombre que le den a Dios, todos debemos estar unidos. Y no, la Biblia no nos enseña que toda la unidad sea de Dios. Hay unidades que son abominables, como esta era una unidad abominable. Pero usted sabe que las tinieblas son imitadoras, ¿verdad? Las tinieblas siempre van a imitar la verdad. ¿Y qué podemos ver aquí? Vamos a verlo así. Usted y yo sabemos que David es figura de Cristo, ¿verdad? David, figura de Cristo. No vamos a poner igual, vamos a poner figura. Y recuérdese que David tenía 7 hermanos, ¿verdad? O sea que él era el octavo. David era el octavo hermano y Acab era el octavo rey. Las tinieblas siempre van a ser una imitación de lo verdadero. Y David es figura de Cristo. ¿Dónde vamos a encontrar que Cristo es el octavo? Bueno, para nosotros el séptimo, pero el octavo para el día del Señor. Véngase conmigo. Vamos a ver Juan 4:9. Yo creo que el estudio de hoy va a ser un poquito más corto, hermanos, porque sí estoy un poquito afectada por esta tos. Cada vez que levanto la voz me dan ganas de toser. Vamos a ver Juan 4:9. Un tecito, hermanito. ¿Usted se recuerda? ¿Qué manda? Un tecito para que se te refresque la garganta. Amén, amén, sí, ahí estamos. Le puse media botella de miel, hermanos. Usted se recuerda de esta plática. Es el Señor hablando con la samaritana. Y vamos a ver Juan 4:9. Dice, la mujer samaritana le dijo, porque el Señor le pidió de beber. Y ella le responde, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ellos tienen una plática y el Señor le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí que yo te diera de beber. Y él le habla de la fuente inagotable, le habla que si ella llegara a tomar del agua que él le puede dar, no tendría sed jamás y jamás se le agotaría esa agua. Y entonces ella le dice, Señor, dame de beber de esa agua. Y mire el verso 16, después de que ella le dice, quiero esa agua de la que me estás hablando, Jesús le dice, verso 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Ya tenía 5.
Y el que ahora tienes, que es el número 6, no es tu marido. Esta es figura del anticristo. El número 6, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y viene la hora, le dice el Señor, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero mire el verso 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Acuérdese que el nombre del Señor es el yo soy. Cuando al Padre le preguntaron cuál es tu nombre, cómo te llamas, él respondió, yo soy. Ese es el nombre de él. Y entonces el Señor le dice, el que habla contigo, yo soy, es el número 7. ¿Cómo reconocemos al número 7? Isaías, no tengo el pasaje, pero dice, tu rey viene sobre ti, humilde, montado en un pollino, ¿se recuerda? Así llegó el Señor, montado en un pollino, humilde, Él salvará. Este es el Cordero. El número 7, hermanos, es el Cordero de Dios. El 7 es al que nosotros amamos, esperamos, servimos. Es el Cordero, es nuestra salvación. Es Dios humilde. Él no viene, dice, gózate porque viene sobre ti tu Dios manso, humilde. No, ahí no viene con guerra, ahí viene el Cordero de Dios, ahí viene el Salvador, el que viene humilde. Ese es el número 7. Zacarías 9:9. Ay, Zacarías 9:9, gracias, hermano. Déjelo en sus notas, hermano. Zacarías 9:9. Es donde dice que viene humilde y montado en un pollino, ¿verdad? Y el 8 es el que viene montado en un caballo blanco, el día de venganza, el día de Jehová. Si esperamos al 8, vamos a tener el día de Jehová, porque ahí ya no viene Cordero, ahí ya viene como rey. Y ese fue el error de Israel. Israel esperaba al rey, esperaban al que los liberara del imperio romano. Israel estaba esperando a ese rey poderoso, al que los iba a librar de la esclavitud, a librar de sus enemigos. Ellos estaban esperando al 8, al rey, pero no entendió el pueblo de Israel que antes de que viniera como rey, iba a venir como cordero. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Los días pretribulacionarios, la iglesia va a estar como en los días de Elías. Y en los días de Elías había un 8 falso, que era Acab, y que tenía una mezcla diabólica con Jezabel. Usted sabe que Jezabel, hasta en las 7 iglesias se habla de esa mujer que influye sobre los profetas. El espíritu jezabélico influye sobre los profetas de la iglesia de Cristo. Entonces, es una mezcla abominable. El Señor le dice a la iglesia, tengo contra ti que tienes a los profetas esos de Jezabel, que enseñan a mis profetas a pecar y les enseñaban pecados sexuales, pecados de idolatría. Para Dios es abominable el espíritu jezabélico, un espíritu de rebelión, un espíritu idólatra. Dios abominó ese espíritu y lo abomina, y nosotros también lo rechazamos, hermano, en el nombre de Jesús. Pero mire cómo eran los días de Elías. Estaba ese rey y la religión falsa, pero dentro de ese espacio donde hay un rey que está gobernando, una religión falsa, un espíritu jezabélico, hay un Elías. Hay un Elías que permanece fiel a Dios. Hay un remanente fiel. Y gracias a Dios no solo Elías. Acuérdese que él le dice, Señor, solo yo te he quedado. Y le dice, ay, hijo, en lo que estás, yo tengo muchos que no han doblado sus rodillas delante de Baal. O sea que hay un remanente que es la iglesia
del Cordero, que en medio de esto, en medio de ese ecumenismo, de esa reunión, va a haber una iglesia que va a estar fiel. Y eso es lo que quiero que estudiemos hoy. Quise introducirles de esta manera, pero quiero que veamos a la iglesia fiel. Y eso es cómo va a estar la iglesia. Ahorita vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ver en Daniel, porque yo creo que no hay nada mejor que las figuras para hablar. Por algo el Señor nos dejó tantas figuras en la palabra, hermanos. Acompáñenme a Daniel y aquí vamos a ver algo muy bonito que nos va a dar una idea de cómo el Señor va a venir a encontrar a la iglesia y de las cantidades. Mire, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un libro que usted y yo debemos conocer, devorar, hermano, y entender, porque de nada nos sirve la palabra si no la entendemos. El Señor dijo que la palabra que no se entendía era la que se robaba la semilla que estaba junto al camino, y como no se entiende, se pierde. O sea que de nada nos serviría, sería tiempo perdido si no la entendemos. Por eso es que damos lugar a preguntas, por eso es que hacemos este tipo de estudios, para que no nos queden dudas. Nosotros necesitamos entender la palabra. ¿Me? Daniel 12:8. Mira lo que dice Daniel 12:8. Es Daniel hablando y él dice, y yo oí, mas no entendí. Mira el peligro de no entender. Y dije, gracias a Dios él no se quedó, no entendí nada y así lo dejó. No, le dijo, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Para cuándo, hermano? Para el tiempo final. O sea que le dijeron a Daniel, no vas a entender porque esto no es para ti. Esto está sellado para el tiempo final. ¿Cuándo va a ser ese tiempo final? O sea que el libro de Daniel estaba sellado hasta que, véngase conmigo a Hechos, Hechos 2:14. Mira lo que dice Hechos 2:14, porque si no sería muy triste. Usted y yo abriríamos Daniel y toda la revelación maravillosa que está en Daniel estaría sellada. Pero gracias a Dios ese sello ya fue quitado. Mire Hechos 2:14, ¿lo tiene? Dice la palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Acuérdense que fue el momento cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y dice que la gente a su alrededor pensaba que estaban ebrios por las manifestaciones del Espíritu Santo, y él les dice, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, como quien dice, es muy temprano para que estos estén ebrios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí, hermano, se abrió el sello. En los postreros días, dice Dios. Le pregunto, ¿hasta cuándo iba a estar sellado el libro de Daniel? Hasta el tiempo final, hasta los postreros días. Y el apóstol Pedro, cuando ve que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, dice y entiende por el Espíritu Santo, esto es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro ahí, hermano, discierne por el Espíritu de Dios. Empezaron los tiempos finales. Estamos en los postreros días desde Hechos 2:14. Ahí el Señor empieza los postreros días y lo deja documentado en el libro eterno. Y eso nos hace ver que Daniel 12:9, ahí se quitó el sello. Entonces, todo lo que usted y yo podamos ver en Daniel, lo podemos entender porque le quitaron el sello al libro de Daniel, al Apocalipsis del Antiguo Testamento, le quitaron el sello. Entonces, Daniel 1:3, y vamos a ver la figura de la iglesia en el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo, vamos a hacerlo así, vamos a poner aquí los cautivos. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, ¿se recuerda?
a pesar de que el Señor había dado profecías, había hablado, le advirtiendo a los reyes. Usted sabe que, de hecho, hay un estudio bien bonito, de repente un día lo podemos dar, cómo Dios advirtió para que esto no sucediera. Él dio palabra antes y no le importó al rey y decidió, hermano, prácticamente entregó en cautiverio al pueblo, no hizo nada, no se rasgaron sus vestiduras delante del Señor. Hubieran podido hacer mucho antes de eso, pero permitieron que el pueblo fuera llevado cautivo. Y ahí iba metido todo el pueblo de Israel. Se los llevaron cautivos. Ahí va todo el pueblo de Israel. Vea conmigo Daniel 1:2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Mire, de todo el cautiverio que llevaba, el rey pidió que de ese cautiverio se sacaran. Mire las características que pidió el rey. Número 1, que fueran de linaje real. O sea que de los cautivos escogieran los que tuvieran sangre real. Y sacan a un grupo. Vamos a poner aquí a este grupo. Estos ya son una minoría. Son tan minoría que para empezar tenían que tener linaje real. Solo ahí ya eran bien poquitos. Y de esos todavía elegir en los que no hubiese tacha alguna, tenían que tener buen testimonio delante del pueblo. Dice que tenían que ser guapos. Imagínense qué selección. Ahí sacaron a una minoría. Tenían que tener buen parecer. Dice que tenían que ser enseñados en toda sabiduría. O sea que si había un príncipe, pero no tenía enseñanza, no tenía sabiduría, nunca había sido enseñado, ese era desechado. O si era feo, porque ahí sí tenía que tener buen parecer. Si era feo, fuera. Los seleccionaron y pusieron, y la verdad que la pusieron bien difícil, hermano. Después tenían que ser sabios en ciencia. Para los jóvenes que no quieren estudiar, mire esa selección que se hizo ahí, sabios en ciencia, de buen entendimiento y todavía idóneos para estar en el palacio. Imagínense que ya había probado, sí tiene linaje real, sí es guapo, sí tiene sabiduría, tiene ciencia, conoce muchos temas, es un doctor, entiende, ha sido enseñado, tiene buen entendimiento. Y luego le decían, ¿sabe usar los 15 cubiertos que se ponen en la mesa? No tengo ni idea, fuera, porque no es apto para estar en el palacio. O sea, además de tener chequecito en todo eso, tenía que tener cultura general, educación, etiqueta, tenía que ser una persona muy exclusiva. La verdad que este grupo fue muy exclusivo, pero hubieron varios que fueron linaje real, entendidos, doctos, guapos, porque hay hasta eso, hermano, un buen parecer, y aptos para estar en el palacio. Entonces el rey dijo, a esos me los apartan y quiero que les enseñen la lengua babilónica y nuestras leyes y nuestra ciencia y nuestra cultura. ¿Y sabe qué? Los metieron ahí, y dentro de estos, deben haber sido muy pocos, pero dentro de estos estaba Daniel. Quiero que alguien me diga el nombre de los tres. ¿Quién se lo sabe sin leerlo? Pero si no me están poniendo atención, estoy hablando sola. Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Sadrach, ¿cómo se llama? Mesach y Abednego. Hace poquito, no mucho tiempo, prediqué de ellos. Y verdad que así es como los recordamos. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Cuando pensamos en ellos, pensamos en eso. Pero fíjese que cuando ellos llegaron a Babilonia, el rey les cambió el nombre a Daniel. ¿Se acuerda cómo le puso a Daniel? Le puso Belsasar. ¿Qué va primero, la S o la C? Las dos son S. Belsasar. Y Sadrach, Mesach y Abednego era su nombre babilónico, porque ellos en realidad se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías.
Y yo le decía a la iglesia esa vez, ¿por qué nosotros recordamos a Daniel como Daniel y no como Belsasar? Daniel era su nombre judío, pero a estos tres, yo de hecho, antes de ese estudio no me sabía los nombres de memoria de estos Ananías, Misael y Azarías. Yo me sabía Sadrach, Mesach y Abednego, que es el que uno recuerda, porque ellos tomaron la identidad babilónica. Ahorita vamos a ver un poquito de ellos. Venga conmigo a 2 Timoteo 2:22. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:22. Esto es para que nos quede, miren, se lo voy a decir así. Usted y yo estamos cautivos en esta tierra, porque usted sabe que usted no es del mundo, ¿verdad? Juan 17:6 dice, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dijo Jesús. Usted y yo no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Y qué nos detiene a usted y a mí en este mundo? Este cuerpo que tenemos. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero ¿por qué usted y yo no podemos salir de esta tierra? Porque este cuerpo no nos lo permite. Si usted y yo decimos, me voy, porque yo no soy de este mundo, yo me regreso a mi casa, y usted y yo quisiéramos hoy salir del mundo, hermano. Mire, ya que tengo este círculo aquí, vamos a hacer que esta tierra, este círculo es la tierra. Y usted y yo sabemos que no pertenecemos a esta tierra. Usted y yo no nos vamos a eternizar en esta tierra. Pero si usted dice, yo estoy aquí, pero yo me quiero ir con mi papá al cielo, yo quiero estar allá, sabe que usted al solo salir de esta atmósfera estalla, porque usted y yo no podemos salir de esta atmósfera. No podríamos, no hay manera de que este cuerpo de pecado, este cuerpo animal, le dice el apóstol Pablo, no hay manera de que este cuerpo salga de esta atmósfera, sería destruido inmediatamente. Claro, los astronautas, ¿verdad? Con toda la protección, con la nave, con todo pueden salir, pero no llegan, hermano, pero ni al primer, bueno, solo al primer cielo, ¿verdad? Y no pueden pasar de ahí. Nosotros no podemos salir de esta prisión, porque esta es una prisión. De hecho, creo que lo estudiábamos una vez ya. Nosotros estamos en una prisión, la tierra es una prisión y nuestro cuerpo es un cepo. Nosotros no podemos salir de esta tierra, pero vive Dios que vamos a salir, hermano, que Él nos va a sacar, porque Él dice, yo me fui a prepararles una morada eterna y los voy a traer, voy a regresar por ustedes y me los voy a llevar, dice el Señor. Si alguien nos puede sacar de esta tierra, es el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a saber en el tribunal del Hijo, cuando veamos si nos vamos a ir con Él o vamos todavía a pasar un proceso en esta tierra. ¿Pero para qué? Para cerrar el ciclo. El ciclo se abrió cuando salimos de la casa del Padre y a la casa del Padre volveremos, hermano. Tenemos un ciclo abierto que queremos cerrar, amén. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Mire lo que le dice a Timoteo en 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Y ojo que las pasiones juveniles no son solo para los jóvenes, hay viejos en pasiones juveniles. Por eso nadie dice, eso ya lo pasé. Los viejos también tenemos que huir de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Mire todo lo que hay que hacer para ser de estos elegidos. Con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Oiga, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Miren las instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo para no ser del montón, como que le estuviera diciendo, ¿quieres ser de estos elegidos? Tienes que seguir la paz, tienes que ser apto para enseñar, no contiendas con la palabra. Acuérdense que nosotros tenemos la espada en la mano, la palabra es una espada de 2 filos, y sabe que mucho cristiano usa la palabra para lastimar a otros. Hoy precisamente me senté con una persona que usa la palabra y la hace con rudeza
Y el apóstol Pablo dice, no, usa la palabra con amor, no sea que Dios se compadezca del hombre, de la mujer con la que estás hablando y le dé oportunidad de salvarse del lazo del diablo. Entonces, la palabra se usa con amor, con temor y temblor, porque la palabra es Jesucristo mismo. Nosotros no podemos usar la palabra para dañar, sino para edificar, hermanos, en el nombre del Señor. Venga conmigo a Lucas 4:18. Si alguien me lo puede leer, Lucas 4:18. Con voz de trompeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Amén. Gracias, hermano. El Señor está diciendo, de estos cautivos, yo he venido a pregonar libertad. Y mire cómo empezó la libertad. Empezaron a sacar de aquí, eres linaje escogido. Y yo quiero que usted y yo veamos, de todos los habitantes de la tierra, a usted y a mí, el Señor nos sacó. Ese fue nuestro primer arrebatamiento. Fuimos arrebatados del reino a las tinieblas al reino del Hijo amado. Ese es el arrebatamiento horizontal que tenemos aquí en la tierra. Es el primero y yo creo muy importante, porque para poder tener el segundo y el tercero necesitamos este arrebatamiento horizontal. Le vamos a poner el horizontal, y el que no lo ha tenido, no espere más, hermano, porque ese es el conocer a Jesucristo, el reconocerlo como Salvador, y es ser arrebatado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Entonces, ahí dice el apóstol Pedro, no te preocupes por el linaje, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, somos, hermano, linaje escogido. Ahí ya tenemos chequecito y no tuvimos que hacer nada para eso. Pero el Señor dice, pero quiero que seas apto, que seas enseñado en toda ciencia, que seas docto, que conozcas la palabra, lo que estudiábamos el viernes pasado, que seas Enoc, que seas discípulo. Por eso bendito usted que toma esta hora y media, 2 horas con adoración para aprender la palabra, para escuchar del Señor, porque eso nos hace discípulos. Y entonces empezamos a calificar en este pequeño grupo. Pero mire, de este pequeño grupo, aquí se cuela cizaña. ¿Se acuerda la parábola del trigo y la cizaña? Que por tiempo no la leemos, pero yo entiendo que aquí todos somos discípulos, que conocemos la palabra. Pero la parábola dice que el dueño del campo se fue a dormir y mientras él dormía, vino el enemigo y en su campo sembró cizaña. Dice que ahí puso sus semillitas. Donde el dueño de la casa tenía su trigo, ahí estaba todo su trigo. Dice que en la noche el enemigo le sembró cizaña. Y el Señor explicó esta parábola. Y dice, ahí había trigo, porque estos son los hijos del reino, ese es el trigo. Pero el enemigo sembró cizaña. Y dice el Señor, ¿y qué hacemos? Los empleados le dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Si quieres la sacamos, porque es tu campo, porque es santo. Y el Señor dice, no, porque si ustedes ven un trigo y una cizaña, son muy parecidos. No sea que por quitar una cizaña se lleven un trigo. Entonces él dice, no, déjenlos que crezcan juntos. Ahí que estén, que crezcan juntos. ¿Y sabe qué? En el trigo del Señor, en Sión, hay trigo y hay cizaña. ¿Sabe qué es lo más chistoso? O más triste, porque no es chistoso, es triste. Hay trigos que parecen cizaña y que si a usted y a mí nos preguntaran, ¿ese será trigo, será cizaña? Tal vez muchos diríamos, no, esa es una gran cizaña, habrá que quitarla. Pero gracias a Dios usted y yo no fuimos puestos para eso. El Señor dice, no, dejen eso, ustedes no lo toquen, que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Y un día vendrá un ángel, ¿se acuerda? El que trae la hoz para cegar, y ellos saben quién es trigo y quién es cizaña. Y entonces ahorita vamos a ver cómo van a definir al trigo y a la cizaña. Gálatas 3:29. Realmente es algo que nosotros no podemos saber.
es algo que el Señor en su momento va a dar a conocer. $3.29, hermanos. ¿Cómo sabemos que estamos aquí? Si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Si usted dice amén, yo soy de Cristo, dice la Biblia, ciertamente, linaje de Abraham soy linaje escogido y herederos según la promesa, somos linaje real. Y para que le quede 1 Pedro 2:9, somos real sacerdocio, linaje de Dios, pueblo adquirido por Dios. Juan 6:45. Que nos queden muchas bases. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oirá al Padre, dice ahí, ¿o cómo dice? Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Nos está diciendo, los que están aquí en este cautiverio, los que están aquí en esta tierra, oyeron al Padre en una preexistencia, que quizás sería muy bonito que fuera la siguiente serie, entender la preexistencia, la predestinación, el día en que nos apartamos del Señor, el tiempo más bien en donde nos apartamos. Pero dice el Señor Jesucristo, ya oyeron al Padre, todos los que vinieron cautivos a esta tierra fueron enseñados por Dios. Así que no se preocupe, si usted oyó al Padre, usted fue enseñado por Dios. Cuando usted escuche la voz, la va a reconocer. Y dice el Señor, yo no me preocupo de que ninguno de ellos se pierda, porque todos los que fueron enseñados por el Padre y aprendieron de Él, vienen a mí. Cuando fue el llamado, cuando te dijeron, ¿quieres a Jesucristo como tu Salvador? Algo se activó en tu interior. Yo no sé cómo fue el día de su conversión, hermano, pero sé que cuando escuchamos la voz, la Biblia dice, reconocimos su voz. O sea que ya la conocíamos, tuvimos un reconocimiento. Dijimos, esa voz yo la conozco. Yo he estado en momentos en donde predicando la palabra, uno mira cuando las personas se quiebran, se quebrantan, y uno sabe, está reconociendo la voz. Y yo sé que a usted le pasó lo mismo cuando estaba alguien predicando el evangelio y uno le salían lágrimas y no entendíamos por qué. Y era un espíritu reconociendo la voz. El interior nuestro decía, yo esa voz la conozco, yo la he escuchado antes. Y el Señor dice, el que oye mi voz y la reconoce, viene a mí. Ese es el traslado horizontal. Y de los cautivos, mire, a todos esos cautivos no les fue muy bien, es que el pueblo de Babilonia los trajo en cautiverio. ¿Y cómo viene un cautivo? Viene despojado de todos sus bienes. Aunque en su pueblo, en Israel, haya sido, no sé, un médico, hayan sido reconocidos, personas sobresalientes, hayan sido quien hayan sido, en el cautiverio, todos ellos eran esclavos. Y todos en el cautiverio les fue muy mal, hermano. A todos ellos los esclavizaron. O sea que ser linaje real era una bendición. Ser estudiado era una bendición. Ser entendido, ser de buen parecer. Cuando a ellos los fueron seleccionando, ellos sintieron un alivio porque en lugar de ser esclavizados, iban a vivir en palacio. Y eso es lo que nos pasó a ti y a mí, porque nosotros éramos esclavos de las tinieblas, hermano. El diablo con nosotros estaba haciendo como quería. A muchos nos tenía esclavos de vicios, nos tenía esclavos de pecado, de maldad, de injusticia. Yo no sé cómo te esclavizó el diablo, pero sé que éramos esclavos de las tinieblas. Le servimos a las tinieblas, hermano, pero gracias a Dios y bendito día, hermano, un día escuchamos la voz del Señor y la reconocimos y dijimos, yo no pertenezco a eso. El reino de las tinieblas no es mi hogar.
Y ¿sabe qué? El Señor dijo, no te preocupes, hijo, y metió la mano en el muladar, hermano. La Biblia dice que de lo más sucio que era el muladar, usted sabe que el muladar era donde se tiraban los desechos del pueblo. Ahí dice que Dios nos rescató del muladar y Él metió su mano en ese mundo, en esa esclavitud, en esa maldad y nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y gracias a Dios estamos aquí. Ahora la pregunta es, ¿vas a hacer un trigo o una cizaña? ¿O vas a hacer un trigo que parece cizaña, hermano? Porque hay mucho trigo que parece cizaña, pero estamos creciendo juntos, trigo y cizaña. Ay, hermana, ¿yo qué seré? ¿Seré trigo o seré cizaña? Bueno, el Espíritu da testimonio, dice la Biblia. Eso es algo que le pasa mucho a uno cuando está recién convertido. Uno piensa, ¿será que sí soy hijo? ¿Será que sí seré trigo? Pues la respuesta es el Espíritu te dará testimonio, hermano. Y todos los que amamos la palabra, mire, si hay una evidencia de un hijo de Dios, la Biblia dice, el que nos oye es de Dios. Cuando usted está predicándole a alguien y le está hablando del Señor, dice, si él te oye, ese es de Dios. Es una evidencia del trigo. El que se deleita en la palabra, ese es de Dios. Pero estamos creciendo juntos. Eso es lo que a donde quiero llevarlo. Estamos creciendo juntos. ¿Qué va a pasar? Véngase conmigo. Mire, póngale un separadorcito ahí a Daniel porque vamos a estar regresando a Daniel. ¿Qué pasó aquí? Es que no puse la cita, pero... Vamos a ver Daniel 3. Mira lo que hizo el rey Nabucodonosor. Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua. Y ahorita vamos a empezar a ver lo que va a pasar en Tesalonicenses 2:2, lo que leíamos de la apostasía. Dice que él hace una estatua de oro enorme y manda a llamar a los gobernantes, a los sátrapas, a los reyes, a todos de todas las provincias y lenguas que había alrededor. Y mire lo que dijo, verso 4, estamos en el 3:4 de Daniel. Dice que cuando tenía todos ahí reunidos a los representantes de todas las provincias, dice que el pregonero anunciaba en alta voz y dijo, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Eso no fue nada más de una provincia, eso fue de naciones, hermano. Ahí tenía las representantes de naciones. Y dijo que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, que dice, os postréis y adoréis. Mire qué blasfemo Nabucodonosor. La estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Mandó a todos a adorar una estatua. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y mira, hermano, aquí se rindieron en una apostasía espantosa. Por eso Daniel es figura de los últimos tiempos. Dice que inmediatamente, verso 7, por lo cual al oír todos los pueblos, mire qué horrible esto, hermano, el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, ¿qué hicieron? Naciones y lenguas se postraron, mire qué fácil, hermano, por la apostasía, y adoraron la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Cómo se divide eso? Por supuesto, de los cautivos, de todos los de aquí, sale un grupo, pero sabe que de aquí también sale otro grupo. Y estos apostatan. Los apóstatas les vamos a poner. Salieron de aquí, del cautiverio, porque ahí estaban todas las naciones, pueblos y lenguas, pero también salieron de este selecto grupo, donde estaban nuestros 4 protagonistas, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban ellos 4, pero también habían más. Y de esos apostataron, estos que habían sido seleccionados con tanto cuidado, hermano, apostataron. Ahí dice, todos los pueblos se fueron de bruces
Yo todavía lo leo y me cuesta creerlo, me cuesta entender a alguien que tenía fidelidad a Dios y que le dicen, si no te postras y ahora esa estatua te tiramos al horno. Y dice que de inmediato, hermano, solo oyeron el sonido de los instrumentos y se tiraron y adoraron a esa cosa, hermano. No les costó apostatar, y eso es lo que vamos a ver. En el tiempo final vamos a ver una apostasía cual nunca antes ha habido. Y mire, esta fue impresionante, hermano. Fueron naciones, pueblos y lenguas. Ahí había muchísima gente adorando una estatua de oro. Bueno, la pregunta es, mientras todos estos se postraban delante de la estatua, ¿dónde estaba Daniel? Mientras sonaba la bocina, Daniel estaba en el palacio. ¿Quién es Daniel? Figura de la esposa. Usted sabe que santidad es apartarse de, eso es santidad. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es el llamado para usted y para mí? Ser Daniel. Mire, salimos del cautiverio, del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Y ahora tenemos que estar en este selecto grupo. ¿Cómo nos mantenemos en este selecto grupo? Bueno, Él nos puso como linaje adquirido, como nación santa. Somos linaje suyo, somos linaje de Abraham. Pero ahí tenemos que ser Enoc, discípulos, entender la palabra, amar su presencia, hermano. Necesitamos altares encendidos, altares ardiendo, porque ese Daniel, si algo nos enseñó, es que no importaba lo que pasara, él 3 veces al día le oraba a su Dios. 3 veces al día abría sus ventanas y se dirigía a Jerusalén y le oraba al Dios de su vida. Si algo tenía Daniel, hermano, era fidelidad a Dios. Era un hombre de oración, de sabiduría, de presencia, de comunicación con Dios. Si algo tenía Daniel, era comunicación con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ni siquiera lo tentaron con esta apostasía, porque él era habitante de palacio. Él estaba ahí. Acuérdese que Sadrach, Mesach y Abednego estaban al frente de las provincias. Estaban encumbrados, sí, porque los tenían como jefes de provincias, pero en el pueblo, ahí donde estaba erguida esa estatua, ahí estaban ellos 3. En cambio, Daniel oía, hermano, el sonido de la bocina, pero desde el palacio. Ahí, ¿quién se metía con él? Nadie. Y a él, ¿quién le hacía doblar sus rodillas delante de esa cosa, hermano? Yo le pregunto a usted, ¿habrá un poder humano hoy si hubiera una regla universal, una orden universal, donde le dijeran cuando usted oiga sonido de bocina a tal hora, en todas las redes sociales se va a poner la imagen de yo no sé qué rey que dio una imagen y usted va a tener que adorarla o lo matamos? Hermano, ¿habrá un poder humano que nos haga a usted y a mí adorar algo que no sea el Dios del cielo? Pero, hermano, usted y yo lo que haríamos sería como Daniel, ¿verdad? Levantar nuestra voz al cielo, y el único adorable que usted y yo conocemos es Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, Daniel no fue tentado en eso. Déjeme ver qué base le puedo dar. Bueno, Apocalipsis 3:10. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. ¿Cómo lo guardó? Lo tenía en el palacio. Él no estaba frente a esa estatua. Por su fidelidad, por su entrega, por su vida espiritual, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Salmo 91:13, si quieres así leamos. Salmo 91:13. Uy, me quedan 5 minutos. Miren lo que dice. Ay, qué bonito. Eso es como, un pasaje muy, complementa mucho Apocalipsis 3:10. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aleluya, hermano. Hay mucha tela que cortar. Está el dragón, está el león, pero vamos a ser vencedores de la tribulación. No vamos a pasar por ella, porque Él nos librará. Es una dimensión distinta, donde usted y yo vamos a pasar la tribulación en una dimensión distinta. Bueno, ¿qué pasa aquí? Apostatan cautivos, apostatan de estos del campo, apostatarán muchísimos. Pero dice que hubieron unos chismosos y le contaron al rey que había 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando sonaba la bocina, los instrumentos, dice que los veían y estos no se postraban delante de la imagen. Y vea conmigo, regrésese a Daniel. Y con esto termino. Dice que le fueron a decir al rey, mira, estos 3 no se postran ante tu imagen, rey. Le fueron a contar. Y dice que el rey se encendió en ira. Y dice que cuando llegan delante de él, él les dice, es cierto que no se postran ante mi imagen. A ver, que suenen ahorita los instrumentos, los quiero ver postrarse. Y ahí dice que les suenan los instrumentos y les ordena que se postren delante de ese Dios. Y ellos le dicen, a ver, le dicen, rey, verso 16, parte B, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, con mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y verso 18, y si no, porque podría ser que él no quiera, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua. Y miren, uno mira ahí y uno dice, wow, estos hombres, qué bárbaros, qué fe, qué maravilla, que son impresionantes. Pero esos son los que se quedan a la tribulación. Solo por tiempo no les doy las bases, pero yo sé que ustedes las saben. Dice la Biblia que entregarán su vida por la predicación de la palabra, lo dice Apocalipsis. Y ahorita estos hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sabe cuál es la característica que yo le veo a estos? Y que le decía a la iglesia hace unos 3, 4 meses. Si algo le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, es que tomaron la identidad babilónica. Por eso usted no los recuerda como Ananías, Misael y, ¿cómo se llama? Azarías. Por eso no los recordamos así. Los recordamos como Sadrach, Mesach y Abednego, porque estos tomaron la identidad babilónica. Y a mí me sorprende un Daniel, que también le dijeron, te llamarás Belsasar. Y él dijo, no, yo no me llamo así, porque ese es un nombre babilónico. Y él dijo, yo no milito en esta tierra. Hoy predicábamos de eso con las damas. Nosotros, hermano, dice, el que milita para Cristo no se enreda en los asuntos de esta tierra. Y si algo Daniel entendió, él dijo, yo no soy Belsasar. Lo que el mundo me quiere llamar, lo que el mundo quiere decir de mí, yo no soy eso. Yo soy Daniel, mi nombre judío, mi identidad cristiana. Y él no entendía por Belsasar. Cuando le llamaban, hey, Belsasar, oye, Belsasar, él no entendía por Belsasar, al punto que el mismo rey le llama Daniel, desistió de llamarle Belsasar, porque él le puso ese nombre babilónico, nombre de la tierra. Y cuando le llamaba Belsasar, seguramente Daniel no le hablaba, no le hacía caso, se hacía loco y decía, ese no es mi nombre, hasta que le decía, ay, Daniel, pues, así, ese sí, así sí me llamo, rey, Daniel. Y a Daniel no le cambiaron el nombre. Y usted sabe que en la Biblia los nombres son oficio. Cuando usted y yo leamos algo, siempre hay que buscar el significado del nombre. No es lo mismo Jacob, usurpador, suplantador, que Israel, el pueblo de Dios. No es lo mismo Abraham que Abraham. No es lo mismo Sarai que Sara. No es lo mismo Daniel que Belsasar, hermano. Daniel no se dejó cambiar el nombre. Él permaneció, mantuvo su identidad. Y el que logra mantener su identidad será de palacio. Pero los que se entregaron, hermano, a Babilonia, se olvidaron del Ananías, se olvidaron del Misael. Y lo último que sabemos de ellos es Sadrach, Mesach y Abednego. Por eso tuvieron que pasar por este horno. Gracias a Dios, cuando iban a ser lanzados al horno, dijeron, láncenos. No vamos a adorar a la imagen de Nabucodonosor. No nos vamos a postrar ante nada que no sea Dios. Y dice la Biblia que tanto se enojó Nabucodonosor que dijo, ¿saben qué? Ese horno
calienten los 7 veces más de lo normal. Usted lo sabe. Dice que le pusieron 7 veces más fuego, más intensidad. ¿Qué es eso? Son los 7 años de tribulación. ¿Cómo se va a dividir la iglesia entonces? ¿Cómo va a estar la iglesia en los días pretribulacionarios? Del cautiverio de esta tierra donde de todos estamos y salimos nosotros, somos amados al reino del Hijo amado. Este es el reino donde hay trigo y cizaña creciendo juntos. De este trigo y cizaña se va a dividir de esta manera. Unos seremos de palacio, metámonos en esa canasta, hermano. Peleemos contra el pecado hasta la sangre, dice el apóstol Pablo. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Vuelva a leer lo que le dice a Timoteo, en Timoteo, que era 2 Timoteo 2:22, le da instrucciones, métete en este pequeño grupo. Mire, de todas las multitudes, entendamos que Dios es Dios de minorías, no de multitudes. Estamos aquí, pero necesitamos pasarnos aquí a esta fidelidad, a este arrebatamiento, porque de aquí saldrán apóstatas y saldrán los que van a pasar la tribulación. Amén. ¿Por qué Daniel fue de palacio? Con ese término, Malaquías 3:18. Hay muchas razones, pero déjenme darle esta para terminar. El otro viernes vamos a hablar de cómo nos presentaremos al tribunal de Cristo. Tengo cosas bien bonitas. Espero que el otro viernes el hermano Nando nos acompañe, porque ese tema va a estar muy bonito. Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Mira, este pasaje es hermoso, hermano. Entre el justo y el malo. Entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El justo de palacio, el malo, el apóstata. El que sirve a Dios de palacio y el que no le sirve, que pasará una tribulación, cual nunca ha habido antes ni habrá. Amén. Así se dividirá entonces este selecto grupo. Habrá palacio, habrá apostasía y habrá un grupo que le tocará la tribulación de los primeros 3 años y medio. Amén. Y amén. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanita. Pues yo creo que el próximo viernes terminaríamos con la esposa, ¿no? ¿O cómo? Porque ahora hablamos de la iglesia. Ya vimos la sociedad, amén, la iglesia, y ahora vamos a concluir parte de la esposa para continuar con los demás, ¿no? Amén, sí, si quieren podemos ver un poquito más de la esposa. Aquí hablamos realmente poquito, que fue lo de Daniel. Hay muchísimo que decir de la esposa, ¿verdad? La consagrada. Sin santidad nadie le verá. Hay mucho que ver ahí. Si quieren vemos eso. Y probablemente podamos ingresar al tribunal de Cristo ya el otro viernes. Amén. Sí, mi hermanita. Pues no sé si alguien quiera establecer alguna pregunta. Gracias a Dios veo que te toleró un poquito más el tema de la garganta. Y bueno, pues. Sí, hermano, gracias a Dios. Amén. No sé si alguien quiera sí. o con esto quedaríamos despedidos. Amén, hermanos. Amén. Bueno, si pues oramos. Oramos, hermanita. Oramos. Amén. Bueno, pues oremos, mis amados hermanos. Tal vez mi hermano Jaimito, usted nos podría despedir en oración, perdón. Sí, por supuesto. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, muy agradecido, Señor, porque justamente estás hablando de que como tus hijos tenemos que estar preparados, tener este entendimiento, Señor, mi Dios, abierto, pleno, claro, ante todo lo que tú nos estás mostrando, Señor, y con un propósito celestial muy importante, Padre de la Gloria, porque entendemos, Señor, mi Dios, lo que está sucediendo en este momento en esta tierra y lo que está por venir, Padre. Te damos muchas gracias porque nos estás dando la oportunidad de prepararnos, Señor, delante de ti. Y lo más importante, Señor, que nos podamos preparar para llevar este mensaje, Señor. Esto que nos estás permitiendo recibir, llevarlo y darlo, Señor, mi Dios, para que todos aquellos que de alguna manera tengan oportunidad de no doblar sus rodillas ante esa imagen, Señor, ante esa apostasía, Señor, mi Dios, que está por venir, que sabemos que será, como quiera que sea, Padre, que haya oportunidad de que muchos o algunos tengan ocasión de entenderlo y salir de esa situación librados. Te damos muchas gracias por esta tarde y por la bendición de tu palabra que siempre, siempre nos llena cada vez más y más de ti y de tu amor, Señor.
y bendecimos la vida de mi amada hermana y de todos los que están aquí presentes y aún los ausentes que tengan ocasión de escuchar este mensaje. Padre, te damos las gracias para que tú sigas obrando a través de tu poder y tu Santo Espíritu en los corazones de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén.